No es aún presidente de los Estados Unidos oficialmente, no ha tomado el mando, pero vaya que los mensajes de Donald Trump han dejado una serie de interrogantes, amigos. Preguntas. ¿Donald Trump desea en verdad hacerse de Canadá, del Canal de Panamá, de Groenlandia, como lo ha dicho abiertamente? Llega un Donald Trump que entiende tal vez que es imposible enfrentar a Rusia en el viejo continente y aspira a otras prioridades. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos marca el conflicto? ¿En qué posición llegará Donald Trump cuando asuma el poder, considerando que Rusia avanza de manera impecable en territorio ucraniano? Son dos cuestiones que se van a ir cruzando, se encontrarán en un punto definitivo. Señores, esto es Prensa Alternativa, mi nombre es Enzo Enchante, vamos a hablar largo y tendido sobre estas últimas informaciones que llegan a la mesa. La situación de Donald Trump aún no es poder, pero vaya que está dejando un mensaje muy marcado. No es solamente la política interna lo que le interesa a Donald Trump, tiene otras cuestiones sobre el tapete. Para hablar de este y otros asuntos, que seguramente a usted le interesa y mucho, tenemos a un invitado de lujo, un analista internacional a quien tenemos nuevamente con nosotros después de unas pequeñas vacaciones, ¿no? Ya saben ustedes, fin de fiestas, que siempre se generan este tipo de situaciones. Y bueno, tenemos nuevamente con nosotros a Fernando Moragón, a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio. Querido Fernando, se te extrañaba. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias, Enzo. Pues nada, encantado como siempre de estar con vosotros. Y eso, una vez ya pasadas las fiestas navideñas y todas estas cosas, pues aquí en España ya volvemos a la tranquilidad. Ya la gente no está por las calles, ahí saliendo por todos lados y tal. Eso sí, estamos con menos dinero y ahora ya, pues por ejemplo, en el tráfico se nota menos coches porque no hay dinero para la gasolina y estas cosas. Pero bueno, eh, típico de estas fechas o de lo que llamamos aquí en España la cuesta de enero, porque se nos hace muy cuesta arriba llegar al final de enero desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista del dinero que tenemos. Pero Ok, bueno, ok. bien, bien. Una realidad de la que seguramente muchos de nuestros usuarios estarán compartiendo, ¿no? Con estos malos manejos, sobre todo nuestro público que nos ve en España también, estos malos manejos de las autoridades. Pero Fernando, es un tema muy interesante. Donald Trump, no Sí, faltó quien habló sobre un Trump con una figura totalitaria, todopoderoso, con la intención de anexar Canadá. Se han tejido una serie de historias, Fernando, a partir de las declaraciones de Donald Trump, que han sido, hay que decirlo, muy llamativas. No, digamos, hacen encontrar un matiz diferente en el personaje porque sabemos cómo es Donald Trump. Lo que ha golpeado ha sido el momento, ¿no? Que coincide precisamente con una victoria rusa en suelo ucraniano y deja la sensación que Donald Trump prácticamente prefiere mirar hacia un costado, prioriza, entre otras cosas, aquello que se le hace cerca, cómodo. Canadá, por ejemplo, ¿no? Ha dicho abiertamente, quizás de manera burlona, que quisiera que Canadá se convierta en un estado de los Estados Unidos. Ha hablado del Canal de Panamá, un hecho que por supuesto hemos criticado abiertamente en prensa alternativa, pero más allá de eso, nos permite entender cuál es la posición de Donald Trump. A poco de llegar al poder, Fernando, ¿ante qué nos encontramos? ¿Ante un charlatán, como algunos lo describen? ¿O en verdad estamos ante un nuevo momento para los Estados Unidos? Un líder que está buscando una conquista simbólica, si se quiere, sobre algunas zonas en específico. ¿Cómo tomar estas declaraciones de Trump, sobre todo cuando también hay que decirlo, sus socios en Occidente observan con temor el avance ruso en el conflicto y cómo están a punto de doblegar a Ucrania? Algunos hablan ya de 6 meses como máximo, el propio Donald Trump lo ha dicho, que el conflicto probablemente terminaría en junio de este año. En fin, Fernando, ¿qué impresiones tienes sobre estas últimas declaraciones bastante polémicas de Trump, por supuesto? así es. Bueno, primero, Trump hay que reconocer que sabe manejar bastante bien los grandes medios de comunicación y su estrategia, por su forma de ser además, es todos los días al menos una gran noticia, un gran titular. Y esto lo cumple a rajatabla. Es decir, no hay día que no nos cuente algo y digamos, wow, fíjate lo que ha dicho. Y esa es una manera que tiene de focalizar esos grandes medios y en parte de intentar dirigirlos hacia lo que él quiere, que no es necesariamente lo que realmente va a hacer. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero él lo maneja. Es decir, ahora os digo un titular, vais a hablar de esto, porque a mí me interesa que habléis de esto. A lo mejor lo hace, a lo mejor no lo hace, ya veremos.
Pero en eso hay que reconocer que es un maestro, ¿no? Es decir, que se mueve muy bien entre los grandes medios de comunicación. Y efectivamente, fíjate que al principio, antes incluso antes de las elecciones, la campaña electoral y tal, dijo aquello de que yo el tema de Ucrania lo resuelvo nada, en un día, 24 horas. Llamo a Putin y lo arreglamos. Evidentemente es la clásica declaración que nadie seriamente se toma en serio, que es más publicitaria y más de troleo, en este caso a Kamala Harris, a la administración Biden, que es una manera de decir, mira, esto no es tan complicado, vosotros habéis estado apoyando a Ucrania, habéis estado escalando, yo en cuanto quiera tengo mucha más flexibilidad, me pongo a hablar con Putin y lo soluciono. Evidentemente no los va a solucionar en 24 horas. Esto es una cosa que nadie se ha creído y que era parte de ese troleo que también le encanta hacer a Trump contra sus adversarios, ¿no? Pero es muy importante lo que has dicho. Eso lo suelta en campaña electoral porque, ya digo, es un titular. Es decir, y lo fue, efectivamente. Pero luego está el Trump más pragmático, que a pesar de que cuente estas cosas, luego va y te dice, como bien ha señalado, no, vamos a ver, es que sí, no, yo voy a negociar con los rusos y tal, y presentaré propuestas y demás, pero no antes, esto no se podrá solucionar antes de 6 meses. Claro. Es decir, este es el Trump ya realista, que está diciendo algo que es cierto, es decir, que es que incluso por muy buena voluntad que tuvieran ambas partes, en fin, más que dudoso, pero bueno, no olvidemos, Trump toma posesión el 20, hasta que su administración echa a andar, van a pasar mínimo 2 o 3 meses, en la que no van a poder hacer grandes negociaciones de ningún tipo. Podrán tener contactos y tal, pero tiene que tener toda su estructura formada. Encima, con una administración con altos cargos que van a ser muy contradictorios. Es decir, fíjate la diferencia entre el que se supone que va a ser, porque esta es otra. Puede cambiar Trump, además, eso se lo hace mucho, muy a menudo, puede cambiar de opinión en cualquier momento y hasta ahora lo que no han nombrado oficialmente a nadie porque no puede. Hasta que no sea presidente, es decir, perfectamente mañana puede llegar a decir, pues este que decía que iba a ser secretario de Estado, de Defensa o de Sanidad o de lo que fuera, ahora no, ahora va a ser otro. Porque ya sabemos cómo funciona Trump. Hasta que no los propongan, ya siendo presidente, por el momento son candidatos fantasma. Es decir, bueno, como si yo digo, no, yo quiero que sea candidato tal. Pues bueno, yo quiero que sea candidato Enzo. Pues vale, es decir, pues hasta que no tenga esa posibilidad real, pero tiene ya, digamos, propuestas de candidatos que van desde un republicano, digamos, más tradicional, duro, como el supuesto secretario de Estado, parece que era, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Era Ted Cruz? No, Ted Cruz no, el otro. ¿Cómo se llama la propuesta? Enzo, que no me acuerdo ahora. La propuesta, ¿a quién proponía de secretario de Estado? A, Marco ¿A quién Rubio, era? era ¿A Ted Cruz? A el Marco Rubio, el otro. claro, A sí, Marco sí. Rubio. A Marco Rubio. Pues un republicano tradicional como Marco Rubio, digamos, tiene poco que ver, pues, por ejemplo, con Kennedy, por poner un caso. Es decir, va a tener una administración muy variopinta que lo único que tienen más o menos en común es que se supone que son fieles a Trump. Pero a partir de ahí, poco en común. Luego ya veremos cómo gestiona eso. Esa administración tan variopinta. Y ahí viene la parte realista, es decir, que a ver, él sabe que llega, toma posesión del cargo, que hará las propuestas de toda su administración, secretario de Estado, tal, de Defensa, los jefes de las grandes agencias federales, la CIA, el FBI, etcétera, y todo eso tiene que ser aprobado por el Senado. Que aunque tienen mayoría, ya sabemos cómo funciona la política en Estados Unidos. Es decir, la disciplina de partido no existe. No es como en Europa, que en Europa un partido político, da igual que sean de derechas o de izquierdas, suelen tener una disciplina de partido, una verticalidad en la cual lo que dice el jefe se vota. Le guste al diputado o al senador, sí o no, da igual. Aquí no, aquí constantemente vemos que tanto demócratas como republicanos de vez en cuando se cambian y votan otras cosas, porque sus intereses son distintos.
no olvidemos que también tienen intereses locales. El senador o el congresista o el diputado de la Cámara de Representantes, no olvidemos, salen elegidos por una determinada circunscripción, por un determinado estado, y tienen una dependencia de ese estado porque tienen que defender los intereses de ese estado, es decir, los intereses económicos de las grandes multinacionales que están invirtiendo en ese estado. Con lo cual, de ahí que haya ese cambio muchas veces de voto y dice, bueno, pues a mí me da igual, yo soy republicano, demócrata, mi presidente es este, pero yo, como mis intereses locales pasan por servir a la multinacional X que está invirtiendo y tiene un proyecto contrario al de mi jefe, al de mi presidente, pues voto lo contrario, porque el que me paga no es mi presidente, es la multinacional que me financia la campaña electoral. Es decir, que no hay esa disciplina de partido, con lo cual tiene que hacer que sus principales candidatos a los principales puestos sean aprobados por el Senado. Una vez de eso, suponiendo que pasen todos y que no tiren alguno y tal, que siempre se suele tirar alguno abajo, tienen que nombrar a sus segundos, terceros en sus cargos, ponerse al mando. Eso lleva tiempo. Poner todo el aparato administrativo a funcionar. Y no olvidemos que en el caso actual de Trump, lo que tenemos es que además quiere hacer por lo menos parcialmente una purga en el Estado profundo. Para eso ha nombrado a Elon Musk y a este otro que no me acuerdo, para que en un puesto de estos que se ha inventado, básicamente, que llaman algo así, pero, agencia, no sé qué, para la reducción del presupuesto, para la optimización de los recursos, algo así, que básicamente de lo que se trata es de hacer una purga a través de quitar la financiación a diferentes tipos de organizaciones, etcétera, que dependían de los presupuestos del Estado. Y ahí se van a cargar todo lo que es la agenda woke de los demócratas, todo lo que se financiaba ahí lo van a laminar, a cortar, pero también van a meterle mano, aparte, al menos parcialmente, o eso es lo que quiere, aparte del Estado profundo. Y está teniendo una política exterior, sin haber sido todavía nombrado presidente, de lo más asertiva. Es decir, no olvidemos que lo que tú señalabas, en este estilo de Trump, que siempre parece que está diciendo burradas, pero no siempre son burradas. Vayamos por partes. Por ejemplo, Groenlandia. Va y suelta, quiero comprar Groenlandia. Todo el mundo, ¿pero qué dice? Además, ya lo soltó la primera vez, en la primera legislatura, cuando fue presidente por primera vez. Bueno, para empezar, la mayor parte, fíjate lo que digo, la mayor parte, más de la mitad de Estados Unidos fue comprado. Compraron la Florida, compraron la Luisiana francesa, que era enorme, compraron Alaska los rusos. Parte de lo que se quedaron de México fue comprado. Una parte fue conquistado militarmente y otra parte fue comprado. Ojo, el 55% de lo que era México pasó a ser norteamericano. Es decir, les quitaron más de la mitad de su territorio. Es decir, que lo de comprar territorios es algo que han venido haciendo en toda su historia. Ya no es ninguna cosa novedosa. Dos, fíjate, suelta lo de Groenlandia. Y a los pocos días, Groenlandia es un sitio estratégicamente muy importante. Ya hay una base militar norteamericana allí, ¿eh? O sea, es un problema de que ponga una base más, no tendrían problema porque Dinamarca es un país de la OTAN. O sea, por ahí no van los tiros. Los intereses son todo el tema de calentamiento global y uno de los sitios donde está afectando Groenlandia, donde están derritiendo muchos de los glaciares. Eso propicia o favorece la minería y es un sitio muy rico en minerales estratégicos. Muy importante, no olvidemos, la clave del mundo actualmente es la energía y los minerales estratégicos. Quien no controla de alguna manera eso, no tiene futuro, como Europa. No tenemos futuro, pues ni tenemos la capacidad de controlarlo. Por eso nos vamos a hundir en lo que yo llamo la segunda edad media europea. Pero Estados Unidos no. Y Groenlandia la tiene al lado. Y Groenlandia ya tiene una autonomía enorme de Dinamarca. Dinamarca prácticamente solo gestiona sus relaciones exteriores, es decir, lo que sería la política exterior y la política de defensa, y poco más. Es decir, tiene una transmisión de competencias muy grande. Y resulta que no sé si es el gobernador o el presidente de la autonomía, no sé cuál es el cargo concreto, pero el jefe, digamos, de Groenlandia, de esa autonomía, va y dice al poco tiempo, es que nosotros queremos la independencia. No es nuevo, ¿eh? El independentismo de Groenlandia viene desde hace mucho, pero no es casualidad que lo diga justo ahora después de que lo dice Trump. ¿Y qué casualidad? Lo dice
el jefe, digamos, de política, de político de Groenlandia, y al día o día y medio, 2 días, el hijo de Trump aterriza en Groenlandia, no se sabe a qué. A ver, de turismo no ha ido, ¿eh? Eso lo podemos asegurar. No olvidemos que además Groenlandia tiene muy poquita población. Puede tener 50, 60.000 habitantes como mucho. Es decir, bueno, las condiciones son muy difíciles, etcétera. Es decir, vamos, que Estados Unidos, si quiere, puede decir a todos los habitantes de allí, mira, os damos $1.000.000 a cada uno, y si queréis, y os compramos. O sea, sois independientes y luego os unís a Estados Unidos. Importantísimo. Groenlandia, aparte de la riqueza que tiene, de la poca población y de un independentismo real que existe de hace tiempo con relación a Dinamarca, por eso tiene la autonomía que tienen, tiene costa, mucha o buena parte de costa en el norte al Ártico. Y el Ártico, no lo olvidemos, el Ártico es ahora mismo, bueno, ahora mismo es mañana también, es la gran reserva todavía prácticamente no explotada de petróleo y gas del mundo. Luego, quien tenga litoral en el Ártico se va a quedar con más cacho. ¿Quién tiene más litoral en el Ártico? Rusia, ahora mismo. Los norteamericanos tienen, pero tienen Alaska, que no es mucho. Si tuvieran Groenlandia, ya la cosa cambia, ya tendrían por lo menos el doble. Y si tienen Canadá, prácticamente el Ártico se lo repartirían entre rusos y norteamericanos. Y ya no es solo los recursos que tienen, también recursos pesqueros, etcétera. Es las dos grandes rutas de navegación gracias al deshielo provocado por el calentamiento climático. El Ártico cada vez se derrite más, especialmente en verano, ya toda esa zona es navegable, pero según los pronósticos llegará un momento, en 20 años, una cosa así, en que se podrá también navegar en invierno. Ya se navega en invierno, pero con rompehielos, pero sin rompehielos. Y las dos grandes rutas de conexión, no olvidemos que por el norte se llega antes, es decir, más estrecho que si te vas al ecuador del planeta. Es decir, es una, lo que llaman la ruta polar del norte, muy interesante sobre todo para los chinos, porque pasa completamente por Rusia. Y si los norteamericanos se hacen con Groenlandia y con Canadá, tendrían todo el paso del noroeste. Es decir, otra gran ruta comercial que no solo Panamá conectaría el Atlántico con el Pacífico. Ojo, quiero decir, que no es ninguna tontería. Otra cosa, si se sale, no es no se sale. charlatanería, ¿no? Como algunos lo han querido interpretar, Fernando, muchos hablan de un Trump que llega con ínfulas de poder, un Trump que llega con ínfulas imperialistas, Sí, pero en líneas generales, de que puede capitalizarlo, puede hacerlo, ¿no? y no olvidemos, Trump quiere pasar a la historia. Es decir, este es su último mandato y quiere hacer algo que le lleve a pasar a la historia. Es un tipo muy egocéntrico, con muchas ganas de, pues eso, de pasar a la historia, de hacer algo grande, y lo va a hacer. Es decir, además no tiene que preocuparse por ser reelegido, porque es imposible. Luego va a jugar fuerte. Puede que sean solo ahora mismo globos sonda, todavía no es presidente, se lo puede permitir. Pero no olvidemos que fíjate cómo ya está influyendo. Vamos muy rápidamente. Es verdad que la crisis que hay ahora, digamos, política en Canadá, aparte de lo de Groenlandia, que ojo, que no es ninguna tontería, es decir, la crisis política en Canadá, que tiene evidentemente su principal dimensión es interna, pero seguramente te han pegado un empujoncito a la caída de Trudeau. Cuanto más problemas tenga Canadá y la crisis sea mayor, más posibilidades tiene de manipular Estados Unidos. Y fíjate, ha ayudado entre otras cosas diciendo esto. A ver, Canadá, pues es más de lo mismo que nosotros. A los canadienses seguro que les encantaría ser el estado número 51 de Estados Unidos. Esta idea de anexionar Canadá, bueno, ya veremos. No olvidemos que la mayoría de la población es también anglófona, tienen la parte francófona de Quebec, pero si uno se fija en el mapa, además, la mayoría de la población, la inmensa mayoría, está en el sur de Canadá, lógicamente. Está pegada casi a la frontera entre Estados Unidos y Canadá, desde Vancouver a Ottawa, es decir, todo. Entonces, bueno, tampoco va descabellado. Un país que además tiene poca población. No recuerdo ahora, pero Canadá debe andar por los 40 y tantos, 50 millones como mucho. O sea, no creo que tenga más. Luego tampoco estamos hablando, y con problemas internos
de minorías maltratadas, por ejemplo, los indígenas. También los tiene Estados Unidos, pero bueno, han salido a la luz un montón de escándalos de fosas comunes en antiguos reformatorios, colegios, etcétera. Quiero decir que puede utilizar muchos elementos para debilitar a una ya debilitada Canadá e intentar, si no, que pasa a ser el estado número 51, a que sea más dependiente de Estados Unidos de alguna manera. No olvidemos también una cosa. Gran Bretaña, el jefe de Estado ahora mismo de Canadá no es un presidente de la República, no, es el rey de Inglaterra. ¿Y qué dice Elon Musk? Que ahora mismo es uno de los arietes de Trump, especialmente contra Europa, ¿no? Que está ahora mismo metiéndose por todas las elecciones y no elecciones europeas. Pero va Elon Musk y suelta, bueno, Gran Bretaña y tal, está fatal. Stammer ha encubierto gran escándalo en Gran Bretaña, no lo olvidemos, con el tema de las violaciones que hubo cuando Stammer, el actual primer ministro laborista, era fiscal y no hizo nada. Es decir, ni lo denunció. Ahora mismo hay una crisis política en Gran Bretaña enorme. Y va Elon Musk y dice, bueno, pues esto, a ver, Gran Bretaña podría pasar a ser norteamericana perfectamente. No es que estemos diciendo que vayan a hacer algo importante, pero para que eso se logre, pero sí que están aprovechando las crisis políticas en Europa para, bueno, conseguir alguna de las cosas que pretenden. Y tenemos ahí a Elon Musk que para terminar de reventar a Alemania va y dice, no, pero bueno, está apoyando y con dinero a Nigel Farage, no sé cómo se pronuncia, Farage, escrito, con el partido este reformista que ha creado, que ahora mismo está empatado en intención de voto con conservadores y laboristas. El gobierno de Stammer está en caída libre, hacia abajo. Alemania sí, al final seguramente va a ganar la CDU, es decir, los demócratas cristianos tendrá que hacer un gobierno de gran coalición con lo que quede de la socialdemocracia y de los verdes, seguramente, pero está apoyando Alternativa por Alemania y ni más ni menos que va a hacer una entrevista, creo que el día 10, a la líder de Alternativa por Alemania en Twitter, que la va a ver un montón de gente, y que además es un personaje muy interesante, por decirlo así, porque si calificamos Alternativa por Alemania de ultraderecha, pues resulta que la líder y candidata a próxima canciller de Alternativa por Alemania, ni más ni menos que es una señora que es lesbiana, que además está casada con otra señora de origen indio, que tiene adoptados 2 niños y que vive en Suiza habitualmente, aunque vaya y venga. Es decir, que no es, digamos, el candidato típico de una ultraderecha típica, por llamarlo así. Bueno, está ahora, igual. Macron ha salido diciendo, bueno, su administración, no, es que el señor Max y Trump están interfiriendo en los procesos electorales europeos y franceses y tal, como si esto fuera nuevo. Por cierto, con esto se demuestra que los que interfieren son Estados Unidos y no Rusia, pero bueno, esa es otra historia. Pero es decir, esta política, lo del Canal de Panamá, a veces olvidamos el Canal de Panamá, bueno, Panamá como estado ya fue invadido por norteamericanos y no hace mucho, cuando el general Noriega. Que es verdad, es decir, que no sería nada normal. Panamá es un país pequeño, con poca población, y ahí no tienen problemas de intervenir, pues saben que van a ganar. Haciendo el bárbaro, como hicieron en el barrio del Chorrillo, creo que se llamaba, un famoso barrio allí, que lo arrasaron directamente. Como sabemos que los norteamericanos, cuando intervienen, lo de la población civil les trae al fresco. Es decir, si hay que matar a toda la población civil que haga falta, pues se mata. En eso no tienen escrúpulos, y Trump tampoco es distinto en esto. Es decir, que Panamá perfectamente lo pueden manejar. Aparte de que Panamá y Estados Unidos tienen muchos intereses, especialmente en tanto que paraíso fiscal. No olvidemos, Panamá son los papeles de Panamá, que todos hemos oído hablar. Claro. Los papeles de Panamá. Es decir, o sea, que no son ideas tan descabelladas. Es verdad que Trump, ya sabemos su estilo, lo propone así a lo bestia, como en plan ariete, pero tiene 4 años por delante y eso es mucho tiempo. Actualmente eso da mucho juego. Sí, y bueno, y otro tema que aparece, Fernando, es la posición de Trump respecto a Rusia.
que es otro interrogante que se ha generado, ¿no? Muchos dicen, bueno, y vemos un Trump que trata de reservarse mucho en alguna crítica que pueda tener sobre los rusos, aun cuando sabe que va a ser poder. Y sobre todo en un escenario en el que ya prácticamente obliga a los miembros de la OTAN a, digamos, fajarse más dinero en cuanto a el gasto en defensa. ¿Cómo percibes a Trump a puertas de lo que, bueno, será la toma de mando, pero en el contexto ucraniano, ruso-ucraniano, mejor dicho, porque claramente para muchos hay luces muy marcadas sobre una victoria rusa antes de que llegue junio, caída de Curacovo, hay muchas cosas de las cuales se habla, Fernando, pero ¿cuál es tu percepción sobre este momento, sobre el Donald Trump que aparece en este momento del conflicto, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de su llegada al poder? A ver, esto es muy interesante. Fíjate que estamos a relativamente pocos días de la llegada de Trump al poder y aún así, estos pocos días que quedan pueden ser muchos días. Lo digo por lo siguiente. Y luego no digamos ya todo lo que hemos hablado del tiempo que le lleva, digamos, montar toda su administración. Y es que eh, los rusos cada vez están rompiendo más, especialmente en el frente de Donetsk, en el sur de Donetsk, las líneas ucranianas. Y claro, ya por ejemplo, tomaron Kurajovo, como bien ha señalado, que fue un centro importante logístico, ya no lo tienen los rusos. Prokrovsk ya no es lo que era, me explico, es decir, Prokrovsk era el gran centro logístico de Donbass, del Donetsk en concreto, en la República Popular de Donetsk al sur, Lugansk al norte. Ya no lo es, porque buena parte de las carreteras que llevaban la logística hacia otras zonas del frente ya no sirven porque el frente ya está en Prokrovsk. Ya no van a ningún lado, van a zona rusa. Es decir, porque ya les están envolviendo con una maniobra muy, muy interesante, como siempre, que es que los generales rusos, Gerasimov y compañía, están yendo hacia el oeste y circunvalando, digamos, todas las fortificaciones de Pokrovsk y cortando sus carreteras. De tal manera que cuando terminen, ahora están a unos 4 kilómetros de una de ellas y la principal, en cuanto tomen esta, la siguiente. Luego van a hacer lo de siempre, van a cortar la logística y si no tienes carreteras, pues te va a pasar que al final caes. Es decir, bueno, no puedes entrar ni salir. Y por lo tanto, Prokrovsk ya no es lo que era y los rusos siguen avanzando. Ahora mismo estaba la última vez de la frontera administrativa entre eh, lo que es la República Popular de Donetsk y ya una importantísima región que es Dnipropetrovsk, están a menos de 7 kilómetros. Nada. En el momento que llega a pasar ahí, el siguiente movimiento, bueno, primero tienen que tomar algunas zonas, como es Advika, otra Advika, que tienen muchos pueblos que se llaman igual, o ciudades. Otra Konstantinivka y tal, pero que son pueblos que ya no tienen grandes fortificaciones y que no son áreas urbanas grandes, no tienen edificios altos que son fundamentales para la defensa. Pues en cuanto tomen esto, que está muy cerquita de Kurajovo, el siguiente paso ya es directamente entrar en Dnipropetrovsk y en Zaporilla, y desde el norte, ojo, todas las fortificaciones que tienen en Zaporilla los ucranianos de cara al sur, de cara al frente ruso, pero le van a entrar por el norte, por la retaguardia. A ver, perfectamente, por eso dicen, con toda la razón del mundo, además, porque esas cosas no se hacen en 2 días. Pero bueno, por eso dice Trump, no, sí, bueno, hasta que empecemos las negociaciones pueden pasar 6 meses. Claro, porque sabe que dentro de 6 meses seguramente, en el peor de los casos, los rusos ya van a estar en esa zona, en el Dnieper. Y que si no han tomado, sí que van a tener ya más o menos cercadas tanto Zaporilla, la ciudad, como Dnipro, la capital de Dnipropetrovsk. Es decir, ojo, y no olvidemos que los rusos siempre han repetido hasta la saciedad, si alguna vez hablaremos en función, entre otras muchas cosas, en función de la realidad militar sobre el terreno en ese momento. Que lo que haya conquistado, eso no lo van a ceder. Luego, si ya se meten en otra provincia clave, que además es una provincia muy grande y que tiene una parte al este del río Dnieper y otra al oeste.
pues se quedarían con eso, independientemente de lo que tengan conquistado. Es decir, que cuidado, porque Trump está jugando básicamente a que cuando empiecen, si es que empiezan esas futuras negociaciones, la situación en Ucrania ya esté tan decantada del lado ruso que no haya mucho que negociar. Con lo cual, ahí va a poder salir y decir, miren ustedes, es que la administración Biden lo ha hecho tan mal, lo ha dejado tan mal, que aquí ya no se puede hacer nada. Pues ya está perdido. Nos lo han dado perdido, esto. De hecho, a él le encantaría, estoy seguro, que le encantaría que mañana mismo se derrumbara el ejército ucraniano y pidieran la rendición incondicional. Se le quitaban el problema del medio. Lo que sí es cierto es que el Estado profundo y, bueno, y muchos intereses norteamericanos le van a seguramente a obligar a mantener una guerra, digamos, de baja intensidad, a que sigan, no como la administración Biden, pero a que se siga de alguna manera apoyando a los ucranianos, porque eso les interesa. Y además, lo que se iba a hacer es trasladar la mayor parte del coste a los europeos. Esto ya está clarísimo. Es decir, de hecho, cuando está diciendo, no, es que a lo mejor tienen ustedes que pagar el 5% del PIB, lo tienen que dedicar a gastos de defensa. A ver, si lo dedican, es una ruina. Es una barbaridad. Pero a lo mejor lo están subiendo para que casi seguro que imponga por lo menos un 3%, un 3,5% del PIB. No olvidemos que ahora lo que se trataba es de que todos, que no todos lo pagan, todos tengan un gasto que esté en torno al 2%, un poco superior al 2% del PIB de cada país. Algunos incluso lo superan de lejos, pero muchos como España no llegan ni de lejos. Es decir, bueno, no olvidemos que todo eso repercute en que los europeos se gasten un montón de dinero en armamento. Y a ese armamento a quién se lo compran, fundamentalmente a Estados Unidos, al complejo militar industrial. Gran negocio. Luego eso lo va a apoyar, ¿eh? Es decir, eso, y por eso además se les amenaza con aranceles a los europeos y con todo. Los europeos están preocupadísimos. Porque se les acaba, vamos, ven cómo se hunden más rápido de lo que ya se están hundiendo. Ha tenido que salir el que será futuro canciller Merz, hipotéticamente, el jefe de la CDU, de los demócratas cristianos, diciendo que, bueno, un tipo que es más antirruso que Scholz, ya lo decimos de antemano, es decir, o sea, un furibundo antirruso, diciendo, bueno, claro, como los rusos son tan peligrosos y tal, estas cosas, pues ante el ataque ruso, que nunca se va a producir, pero da igual, es decir, pues no va a hacer. Pero bueno, en el discurso este que se mantiene para atemorizar a la población en Europa, no, que vienen los rusos y tal, hay que gastar más en defensa. Y claro, como hay solo lo que hay, no tenemos una varita mágica para aumentar los presupuestos, pues entonces hay que priorizar. Ya ha dicho, 100.000 millones de euros, que no está mal, 100.000 millones de euros que se iban a dedicar a otras cosas como la sanidad, la educación, estas cosas que no sirven para nada, ya sabemos, se van a dedicar a gastos en defensa. Por otra parte, esto a los europeos les viene bien porque van a obligar a desmantelar aún más, si cabe, el estado del bienestar. Y como los europeos no protestamos, pues por el momento, bien. Vamos a ver qué pasa. Y sobre todo, porque van a atemorizar y siguen metiendo miedo con el que vienen los rusos y van a invadir toda Europa. Y bueno, les sirve de pretexto para aumentar los presupuestos de defensa, como siempre, en beneficio de los Estados Unidos. Vamos a ver, la administración Trump eso lo tiene muy claro y en eso sí que va a ser continuista. Van a seguir apretándole los tornillos a Europa y desmantelando Europa. Es decir, desindustrializándola, quitándole capitales. Es decir, Estados Unidos sabe que necesita, por lo menos para parchear su economía durante un cierto tiempo, de los beneficios que le presenta Europa, de extraer riqueza de Europa. De diferentes maneras, bien sea vendiéndonos gas natural licuado a unos precios exorbitantes, bien sea vendiéndonos armamento, bien sea haciendo una ley, la ley esta de inflación, para subvencionar el traslado de empresas desde Europa a Estados Unidos, lo está haciendo de muchas maneras. De hecho, Europa ya es un mercado cautivo, cada vez más es ya un mercado cautivo de Estados Unidos. ¿Y eso a quién perjudica además?
Aparte de a los europeos, claro, pero eso les da igual. A los globalistas que gobiernan, sobre todo Europa Occidental, les importa un pimiento lo que les pasa a los europeos. Ellos son globalistas y están en contra del Estado-Nación. Dicho así rápidamente. ¿Quién es el perjudicado de rebote de todo esto? Ah, China. Porque China es el principal socio comercial de Europa y Europa es el principal socio comercial de China. Por eso están tan preocupados los chinos. Por eso también dice lo del canal de Panamá. Porque el flujo, si uno ve, pone América en el centro del mapa y ve el flujo comercial que hay desde China a través del Pacífico hacia el Atlántico y por lo tanto hacia Europa, es el gran cuello de botella, lógicamente. Todo el tráfico se concentra allí, se concentra ese canal de Panamá, les fastidias muy mucho a los chinos. Por eso los chinos desde hace tiempo vienen estudiando la posibilidad de hacer un canal alternativo en Nicaragua. No es porque les guste hacer canales y digan, venga, vamos a hacer canales por el mundo. No, es porque saben que les puede estrangular el comercio a través del canal de Panamá. Otra de las razones por las que Trump dice, no, debo verlo, que esto lo queremos controlar nosotros bien controlado. Porque no olvidemos, el objetivo último, y más de la administración Trump, es China. Lo han dicho 250.000 veces. Hay que ir a por los chinos, que efectivamente son los grandes rivales. De hecho, es muy interesante, porque esto ha dicho el propio canciller Wang Yi, y vamos, no es nada nuevo, pero lo han vuelto a repetir, y es que, ¿qué está pasando? Estamos viendo la fragmentación, la ruptura de la economía mundial. No total, eso no se va a producir nunca porque es imposible. Pero sí esa fractura en bloques, digamos. ¿Por qué? ¿Y quién la está fomentando? Estados Unidos. Coño, pues si estos son los que vienen, digamos, favoreciendo la globalización, esta neoliberal, rentista, financiarizada, etcétera. Y dices, entonces, claro, porque ya en un momento en que se dan cuenta de que los grandes beneficiarios de este proceso de globalización que inician los anglosajones, en concreto Estados Unidos, en China, son los chinos. Le han sabido dar la vuelta a la tortilla y ahora son los chinos los que tienen grandes empresas tecnológicas, están a la vanguardia en casi todos los sectores, robótica, inteligencia artificial, etcétera, y no les pueden parar. No les pueden parar, digamos, competitivamente, desde el punto de vista del mercado, solo les pueden parar militarmente, haciendo de todo. Y una de las cuestiones es, puesto que China es el gran fabricante del mundo y también el gran comerciante del mundo, ¿a quién perjudica más que nos estemos cargando o retrasando o haciendo que funcionen mal las cadenas de suministro? A China. Porque no olvidemos, es decir, por eso la política también de Trump de traerse empresas, por ejemplo, a México, porque México lo tiene al lado. Ahí no tienen problemas, en principio, con la cadena de suministros. Pero claro, si resulta que tienes una pieza en China, en el norte de China, otra en el sur, otra en Taiwán, otra en Singapur, donde sea, o en sudeste asiático, a quien estás perjudicando es a quien produce y vende en el mundo, que es China, no es Estados Unidos. Es decir, correcto. Luego, es decir, que las ideas de Trump, aunque las presente de manera muy, bueno, como las muy estrambótica, muy a lo bestia y parezcan barbaridades, algunas son, pero otras, bueno, no van tan desencaminadas. No olvidemos ese, que es su gran objetivo, y que tú puedes, y que estamos en una guerra mundial híbrida, que ya empezó hace mucho, esto no es de ahora. Hasta ahora, en lo que yo llamo el frente oriental, los norteamericanos, digamos que fundamentalmente se han dedicado a machacar a los chinos con aranceles que les salió mal en la primera etapa de Trump y ahora con sanciones durísimas, que los chinos han tenido que responder con sanciones. El siguiente paso puede ser perfectamente cercenarles su capacidad de comercio internacional, que no tiene que ser a través de una guerra tradicional, es decir, de utilizar Filipinas o como país proxy como Ucrania para montarle una guerra a los chinos. No, puede ser sencillamente hacerse con el canal de Panamá y decir, por ahí no pasáis. O subo las tasas para que paséis, pues solo cuadruplico, los extuplico, pues me da la gana. Por ejemplo, es decir, que tiene muchos instrumentos para poder fastidiar a los chinos sin necesidad de ir a una guerra tradicional con ellos.
que también van a ir, yo creo, pero bueno. Pero por el momento pueden utilizar todo esto para fastidiar a los chinos de manera indirecta. Si hundes Europa, también estás hundiendo en parte a China, puesto que es su principal mercado. Y Ok, además ok, utilizas Europa para extraer sí. recursos. Cuidado, estamos, luego 2025 va a ser cualquier cosa menos aburrido desde el punto de vista geopolítico. Eso está Hay claro. mucho que contar, hay mucho que contar, y la guerra comercial de la que muchos hablan. Pero bueno, Fernando, hemos llegado al final de esta conversación, como siempre, habitualmente lo hacemos. Vamos a pedirte que nos des una información de dónde te podemos encontrar, no sin antes agradecerte por tu disponibilidad, por haber hablado de todo en esta conversación, la primera del año, por cierto. Sí. Pero cuéntanos, querido Fernando Moragón, ¿en qué otros espacios podemos encontrarte a través de YouTube? Bueno, lo primero que no me he dado cuenta de lo que has dicho, efectivamente, la primera del año, así que feliz año a todos. Y bueno, en principio, aquí en Prensa Alternativa, los lunes y los miércoles en torno a las 21 horas, los martes y los jueves en el canal de Aire Pierrez, también a la misma hora, a las 21 horas, hora de Madrid, claro. Luego los viernes dentro del canal de Ezequiel Vistoletti, en un programa que hago yo solo, a las 23 horas de Madrid. Y luego ya el domingo, también a las 21 horas, como el resto de los días, excepto el viernes, con Ezequiel, pues a las 21 horas. Y en principio ya, y el sábado me lo guardo un poco para descansar, en fin, y estas cosas. Pero Ok, ahí a me podéis gozar de la vida. encontrar y estamos en ello. Perfecto, Fernando. Un gusto tenerte con nosotros, en verdad. Y bueno, no hay más que agregar, solamente ese detalle que la información aparecerá en la descripción del video, donde usted podrá encontrar a Fernando en otros espacios. Fernando Moragón, ¿con qué nos sorprenderá el próximo lunes? Es la pregunta que todos se hacen, ¿no? ¿Qué pasará aquí hasta el lunes? En 5 días. Bueno, estaremos atentos, ¿ah? Estaremos atentos. Sí. Aquí de un día para otro ya tenemos, ya cambió el panorama. O sea, que imagínate de Sí. aquí al lunes. Vamos a ver qué pasa. Atentos entonces, señores, con Prensa Alternativa y Fernando Moragón, te agradecemos nuevamente. Queridos amigos, nos despedimos. Esto es Prensa Alternativa. No olviden comentar, compartir, darle like al video, que eso ayudaría a que llegue a mayor audiencia. Mi nombre es Enzo Enchante. Nos reencontramos muy pronto. Adiós.